Vamos a empezar a hacer los medios granny que necesitamos, que serán un total de 8 medios granny. Y vamos a hacerlo con la misma cantidad de vueltas, que serían 8, pero en la vuelta 7 nos vamos a parar para empezar en la 8 a unir a la vez al vestido. Así adelantamos. También podéis terminarlo entero y después unirlo, pero yo lo voy a estar haciendo así, ¿vale? Tengo todas las piezas ya hechas a falta de la última vuelta. En esa última vuelta hago la unión. Bueno, pues cojo mi hebra y hacemos un anillo mágico. Vamos a subir con 6 cadenas, ya tenía una hecha, la segunda, 3, 4, 5, 6. Y vamos a tener que hacer 1, 2, 3, 4 grupitos de puntos puff con 3 cadenas de separación. Dentro del anillo hago el primero, tres cadenas, el segundo, tres cadenas, el tercero, tres cadenas y el cuarto. Terminamos con 3 cadenas y un punto alto dentro del anillo. Esto equivale a lo que hemos hecho al comienzo con las 6 cadenas. Sería el punto alto y las 3 cadenas de separación. Bueno, pues ahí cerramos el anillo y ya tendríamos lista lo que es la primera vuelta de las 8 que tenemos que hacer. Vuelta número 2, giramos y subimos con 6 cadenas. Dentro de ese primer espacio que me encuentro hago un punto puff. Hago 2 cadenas de separación. En el siguiente espacio hago 3 puntos altos. Dos cadenas de separación. Y en el siguiente espacio, este sería mi centro, hago una esquina con 2 grupos de puntos puff y 3 cadenas. El primero, las 3 cadenas y el segundo en el mismo espacio. Y ahí estamos creando una esquina. Ahora vamos hacia abajo igual que hemos hecho en este lado. 2 cadenas, 3 puntos altos, dos cadenas, un punto puff. Aquí estamos haciendo media esquina al principio y al final. Pues eso lo hacemos un grupito de como un punto puff nada más, 3 cadenas y un punto alto. Y finalizamos así la vuelta número 2. La vuelta número 3, mira, empezamos siempre igual, con las 6 cadenas y la media esquina con el punto puff, 2 cadenitas y aquí, igual que hemos hecho en el grande, tenemos que añadir 2 puntos en el grupo de cadenas, trabajar los que tenemos de base y 2 puntos más.
2 cadenas, la esquina del centro se hace completa y al otro lado hacemos igual que hemos hecho en este lado. En la siguiente vuelta la diferencia no es ninguna, en realidad es hacer lo mismo. Sumamos 2 puntos, trabajamos los que tenemos abajo, más 2 puntos y hacemos la esquina. Al otro lado igual, los comienzos son iguales, ¿vale? Pero en la vuelta número 7, acordaros que en vez de hacer 2 puntos, solo vamos a sumar 1, igual que en el granny grande. Entonces vamos trabajando. Ahora empezaríamos la vuelta número 3. Haríamos la 3, la 4, la 5 y la 6, haciendo 2 y 2, sumando 2 y 2 a cada lado. Y en la 7 solo sumando 1. Siempre empezamos de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entramos y hacemos la media esquina. Dos cadenas de separación. Y ahora tengo el espacio de las 2 cadenas y 3 puntos. En el espacio de las 2 cadenas siempre voy a ir haciendo 2 puntos más los que me encuentro, que son 3 más. En esta vuelta, en la siguiente, pues ya sabéis que como estamos sumando 2 y 2, son 4 más. Tendríamos 7 puntos. Trabajo los que me encuentro y en las 2 cadenas hago 2 puntos. Hago 2 cadenas, en la esquina trabajo una esquina. Y vamos bajando a modo espejo. Hago 2 cadenas. En el espacio hago 2. Hago los que me encuentro. En el espacio hago 2. Dos cadenas y ya trabajo la media esquina. Tres cadenitas y un punto alto. Aquí para terminar. Y ya hemos terminado otra vuelta, la vuelta número 3. En la vuelta número 4. La esquina 2 cadenas, 2 puntos, los puntos que me encuentro, 2 puntos, 2 cadenas, esquina y hacia abajo igual. Pues la 4, veréis, 1, 2, 3, 4. La 4, la 5 y la 6, así. Y la 7, que la única diferencia que va a tener es que no vamos a sumar 2, sino solo 1 en ese espacio de cadena. Y en la 8 la vamos a trabajar igual que hemos trabajado en el granny, pero bueno, vamos haciendo las uniones. Ahora os indico cómo tenemos que ir utilizando cada uno de las 8 medias piezas que tenemos para que nos quede una especie de cuello, la manga. Ahora lo vamos viendo. Vale, pues ya tenemos nuestras 8 piezas sin terminar porque la hemos dejado en la vuelta número 7 y en la 8 vamos a empezar a unir. Bueno, pues voy a empezar a unir haciendo la manga. Yo tengo aquí el vestido doblado porque claro, está largo, ¿vale? Que me lo he puesto aquí dobladito. Y bueno, tenemos aquí la apertura del delantero y la espalda que estaría aquí detrás. Y esta sería mi cisa, ¿vale? Olvidaros de esto, que es que lo tengo aquí doblado para que no me pese, que es la parte de abajo. Pues nos vamos a un ladito de la manga. ¿Veis? Aquí está mi escote, delantero y espalda. Pues vamos a colocar esta, una de las piezas, la última que
tengo ya la hebra aquí pendiente y voy a hacer la última vuelta haciendo la unión. Y esta es la posición que vamos a utilizar. No sé si lo veis. Solo este lado. Esta parte me cae al brazo. ¿Vale? Bueno, pues solo al delantero. Solo el granny del delantero. Aunque en realidad me encantaría que me quedara del lado del derecho, porque claro, así estaría uniendo al revés. ¿Cómo lo hago? Es que lo ideal es que quede así. Mirad, esa vuelta como me va a coincidir del revés, voy a ver si haciéndolo la unión en la espalda, mejor. Claro, mirad, este vamos a unirlo aquí. Voy a coger otro. Y aquí, como tengo que añadir hilo porque he ido cortando, pues sí, aprovecho, miro cuál es el derecho. Y yo sé que esto me tiene que quedar así, ¿vale? Uno de los lados va hacia abajo y el otro al cuerpo. Vale, pues así, de esta forma sería. Luego entre ellos iría por el centro y ya cerraríamos esa media manguita. ¿Veis? Vale, pues este como nos va a coincidir que hay que unirlo con la vuelta del revés, porque es el último que he terminado, lo voy a ir añadiendo aquí a la espalda. La unión igual que hemos hecho con los granny. Subo 1, 2, 3. Me voy aquí arribita de la esquina, pero voy a entrar aquí para que me quede bien pegadito. ¿Vale? Hago un punto bajo, hago una cadenita y entro para hacer la media esquina del medio granny. Hago una cadenita y entro dentro de la esquina. Hago una cadenita y en este espacio tenemos que hacer ya los puntos pull que me están faltando porque no hemos terminado la vuelta número 8, que es la que estamos haciendo ahora a la vez que unimos. Hago una cadenita y entro en ese espacio del otro lado, cadenita, saltamos 3, cadenita y ya solo tengo que ir entrando en los espacios del cuerpo. Cadena, salto 3, bueno pues ya sabéis cómo, igual que hemos hecho con los granny. Aquí la explicación más que de cómo se hace la unión es de cómo hay que posicionar las piezas. Voy a enseñaros de nuevo. Bien, ¿vale? Esta pieza la estoy uniendo al lado de la ciza de la espalda, de esta forma, ¿vale? Este sería como el centro, va hacia arriba. Un lado al cuerpo y un lado al brazo. Cuando tengamos ese unido, en el delantero, cogemos otra de las piezas que tenemos sin terminar, buscamos el derecho y tenemos que, a ver, nos tiene que quedar eso, pues un lado hacia abajo y el otro hacia el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo uniremos? Esta parte de abajo va abierta porque es donde sacamos el brazo.
Pues ¿cómo uniremos? Yo recomiendo que, como aquí hay que añadir hilo, pues empezamos uniendo esta parte que tenemos que cerrar de aquí, que se va uniendo con el punto puff todo el rato, ¿vale? En cada espacio. Bueno, eso lo voy a hacer con vosotros igualmente. Y después ya terminamos de unir aquí al cuerpo. Y ya ahí terminaríamos, ¿vale? Esto es por donde sale nuestro brazo. Lo hago en una manga y lo hago en la otra. ¿Vale? Ya solo ahí habríamos ya gastado como 4 granny, 2 y 2, de los 8 que tenemos, y los otros 4 van en la parte de arriba. Mira, ya estoy aquí justo donde tengo que unir con la esquina. Aquí está mi esquinita. Bueno, pues aquí tengo que hacer la última unión, sería, hemos unido con ese espacio, tengo que entrar en, he hecho dentro medio esquina ya, ¿vale? He hecho la cadenita, entro en el espacio que tengo anterior, hago y completamos la esquina que me queda por terminar, hago una cadena y ya entro en esa esquina. Entro, hago un punto bajo y mirad, tenemos la esquina que va hacia arriba y la esquina que está en el cuerpo. Esta sería la del cuerpo y esta sería la que va hacia arriba ya por el delantero. En la que está en el cuerpo voy a hacer un deslizado y hago una cadenita y ya hemos terminado de unir por ahí. Tengo hecho la unión de la parte de, de la espalda, de lo que va la manga. Esta parte, ve, ahora ya se me vería aquí del derecho. Esta parte de abajo va sin el punto puff. Luego daremos una vueltecita en punto bajo. Ahora tengo que hacer lo mismo con otra pieza. ¿Vale? Repito que esto está abierto. Entonces lo que vamos a unir es aquí para hacer la manguita y luego en el delantero hacia abajo. Voy a añadir la hebra aquí. Voy a empezar con vosotros a unir ahí. Bueno, pues vamos a empezar haciendo una cadena, 2 cadenas, para que nos dé un poquito más de altura. Me voy a la pieza y entro, hago, perdón, un punto bajo, hago una cadena y voy a entrar aquí en la esquina para hacer el punto puff. Hago una cadena y me voy, sigo dentro de la esquina, del otro lado. Hago una cadena y aquí vamos a ir metiendo pues los espacios que se ven de puntos altos. Pero esos son cuando empezábamos y finalizábamos esa parte. El comienzo y el final de cada vuelta. Entonces ahí es donde entramos, simplemente, ¿vale? Yo voy a ir haciendo solo en este lado el punto puff, porque luego se va a quedar unido a los dos lados el punto puff y así no nos queda tan ancho. Hago una cadena, me voy al siguiente espacio, hago una cadena y vuelvo a entrar en el siguiente espacio y hacer. O sea que en este lado que tengo al frente hago el punto puff y en el otro lado de atrás solo uno con punto bajo. Voy a hacer uno más para que veáis cómo va quedando. Y aquí. Bueno, vamos a ver cómo va quedando.
que lo ponga esto derechito porque esto va aquí. Ahora ya se me ha girado. Claro. Vale, ya está. Bueno, pues esto va quedando así. De esta forma, ¿veis? Van quedando unidos a los dos lados. La misma cantidad de puff. Tengo que seguir todo hasta arriba. Y cuando llegue arriba, la última unión es aquí en la esquina, ya me lo uno al delantero. ¿Vale? Cuando ya tenga unido aquí, me vengo aquí y me quedará mi espacio ya de manga. Así nos queda la manga. Nos queda aquí con una especie de piquita hacia abajo. ¿Veis? Nos queda bastante anchita. Y nuestro espacio de aquí, luego eso lo vamos rellenando. Cuando queda puesto ya veis cómo queda. Queda bastante bien. Bueno, ya le haremos un filito aquí abajo porque no le hemos dado la vuelta de punto puff. Pero bueno, lo importante es que ya nos ha quedado cerrada la parte de la ciza. Nos faltarían ya la parte de los hombros. Bueno, este lado, ahora pondré la manga, porque prefiero explicaros ya que estamos aquí, cómo cerrar la parte esta de la espalda. Ya sabéis cómo es la manga. Vamos a darle la vuelta y nos vamos a poner en el lado de la espalda, ¿vale? Recordad que el delantero es el que tiene un poquito de escote. Y las piezas aquí, tenemos que utilizar un par de ellas más. Hemos gastado 2 en una manga, 2 en otra, que aunque yo no lo haya puesto, vamos a suponer que ya lo hemos gastado, ya van 4, me quedan 8 piezas. Pues 8, perdón, nos quedan 4 piezas, hemos gastado 8, nos quedan 4 piezas de las 8. 2 irían de esta forma. Mira, esta es mi espalda. Una de esa forma y la otra de manera que tenemos que unir. Igual con el punto puff, añadiendo donde no tenemos punto puff, que sería aquí haciéndolo y aquí solo uniendo con el punto bajo. Tendríamos que hacer esta unión, la del centro, porque estas dos piezas van unidas juntas, y esta unión, ¿vale? A la parte de la espalda. Y ya lo siguiente va a ser unir a estos o los dos que nos quedan, que a la vez van a ir cerrando el cuerpo. Pero bueno, primero vamos a unir esto y ahora vemos cómo hacer lo otro. Mira, así nos quedan esos dos medios granny unidos en la espalda. Nos quedan como ahí en esquina, ¿vale? Hemos unido ahí. Vale, pues vamos a girar y vamos a hacer los dos granny que nos quedan para el delantero. Tengo aquí mi manga, la otra manga no la he puesto, pero me quedaría ahí la otra manga. Y bueno, tengo dos granny 4 y 2 6, me quedan 2 por colocar. Y estos van a ir en el delantero. De esta forma, la parte que nos viene entera de calado va cerrada con la parte de calado de la espalda. Y ya está, porque esto nos quedaría abierto el cuello. Ponemos el otro igual. Unimos al delantero, unimos aquí a la parte de la espalda. Nos quedaría todo esto abierto. Lo que es el cuello, que nos cae un poco al cuello, el escotito. ¿Vale? Y ya nos quedaría cerrado, de esta forma nos queda cerrado nuestro hombro. Nos queda cerrado por aquí y ya se nos queda cerradito, ¿vale? Queda como un cuello altito. Pues igual, ahora lo que hacemos es cerramos y cerramos, o cerramos y cerramos. Dos lados.
Y en este lado igual. Cerramos y cerramos. Cerramos con el punto puff, igual que hemos estado haciendo. ¿Veis? En la parte de los calados hacemos un puff y unimos solo. Y aquí ya tendríamos un puff y tendríamos que hacer el que falta en la pieza. Vamos haciendo aquí a punto bajo, aquí a puff, aquí a punto bajo, aquí a puff. ¿Vale? Una vez que ya hayamos unido todas las piezas, lo tenemos ya prácticamente listo. Vamos a hacer una vueltecita en punto bajo. Esta es la parte de abajo. Una vueltecita en punto bajo con picot, cada 3-4 puntos un picot. ¿Qué más vamos a hacer? Voy a ir doblando, mira. Vamos a hacer lo mismo en la manga. Una vuelta de punto bajo con picot, las dos mangas. Y la zona del cuello. Bueno, pues una vez que me lo he puesto, la verdad que como siempre, ya sabéis que esto luego pesa y no podemos calcular bien hasta que no nos vamos probando. Pues ahora mismo yo me he dado cuenta que ya me he dejado de primeras mucho escote. Lo voy a cerrar un poquito, ¿eh? Voy a cerrar 1, 2, 3 espacios más. Y una vez que ya tenga cerrado eso, pues a todo el cuello igual. Punto bajo con picot. Mira, voy a empezar con vosotros porque esto que hago aquí es lo que vamos a hacer abajo y lo que vamos a hacer en las mangas. Primero cierro, te pones tu escote a tu medida. Yo quedé cerrando aquí en el segundo, pues voy a añadir en el que continúa la hebra. Y luego ya, bueno, una vez que hagamos esto, pues rematar hilo y estrenarlo, porque ha quedado súper bonito. Mira, yo aquí ya en este espacio que he añadido me voy al otro y miro bien donde no tengo la unión hecha. Aquí está hecha, pues en este hago una cadenita, me vengo, hago una cadenita y voy, hago una cadenita y vengo y yo creo que ya está aquí. A ver, a ver, a ver. Ya uno ahí y en el siguiente. A ver cómo ha quedado. A ver, lo vamos a ver mejor así. Porque otra opción que estaba pensando hacer en vez de cerrarlo era atarle una cuerdecita y no lo atamos y no lo... La verdad que es que creo que mejor. Mira, lo he hecho, nada. Lo deshago. Puedes hacerlo si quieres, ¿eh? Pero al final voy a quitar de aquí y después lo quitaré bien, ¿vale? Al final voy a hacerle un cordoncito y me lo ataré. Ya lo habréis visto vosotros en la foto, pero como ya a esta altura todavía eso no lo sé. Bueno, pues nada, simplemente entonces la vuelta. La vuelta en punto bajo con picot. Y después ya le haremos el cordoncito. El cordoncito con punto, cadena y deslizado. Hacemos una cadeneta larga y nos vamos deslizando las cadenas. Así que me voy a ir mejor abajo y voy a empezar haciendo esa parte. Y lo que haga aquí, lo haré en el resto de sitios donde tenemos que rematar. Mira, vamos a añadir aquí con el nudo de cirujano la hebra para no tener que rematar ahí 2 hebras. Ya sabéis que este nudo no se va tan fácil. Se queda bien. Lo podemos cortar ras, que no pasa nada. Y bueno, pues... A ver. Entro.
Y vamos calculando tampoco que no nos quede ni ancho ni suelto. Hago una cadena, un punto bajo, ya tengo 1, entro, 2, entro, 3, entro, 4 y hago ahí en el cuarto el picot. El cuarto, en el quinto, como queráis. Entro, 1, entro, 2, 3, entro, 4 y picot. Y bueno, vamos haciendo en la cadena 1, en el punto 1, en la cadena otro. Ya tengo 3, en el punto otro y tengo 4. 1, 2, 3. Esto todo por la zona de abajo, como os he dicho, en las mangas y en el cuello. En el cuello podemos aprovechar para como encogerlo un poquito. Entonces aquí tenemos 2 cadenas, pero solo vamos a hacer un punto igual. Un punto, ¿vale? Un punto en la cadena, un punto en el punto, un punto en la cadena, un punto en el punto. Y luego en los puntos, un punto. Bueno, pues vamos a terminar de hacer eso. Os enseño cómo me ha quedado ya con el cordoncito y todo lo demás. Mira, y así nos queda nuestro vestidito terminado. Tenemos 2, 4, 6 y 6 por detrás. Si queréis hacerlo en un suéter en vez de en un vestidito, no hagáis el largo de los dos de abajo, 2 y 2 serían 4 menos que tendríais que hacer, y ya os queda más cortito y tenéis un suéter en vez de un vestidito. Para talla, yo lo he hecho para talla M, pero esto para una L va también bien, ¿eh? Es como una talla única porque realmente queda así suetecito. Nuestra manga. Simplemente si lo quieres hacer más chico, pues igual quita una vueltecita de los granny. Y ya para hacerlo bastante más grande, te hablo ya de una XL, pues hacer una o dos vueltas más en los granny. Y la parte del cuello, con ese filito que os dije que había que hacer, con punto bajo y picot. Y esta parte, donde he hecho 100 cadenas. Mira, voy a deshacer aquí un poquito. Yo he hecho 100 cadenas y me he deslizado hacia abajo de las 100 cadenas con puntito deslizado. Y aquí he metido haciendo cruz para cerrarme esta parte un poquito. Le he puesto también unas borlitas para que quede más mono y se me adapte mejor al cuello. Y ya está, nada más. Si tú quieres añadirle alguna cosa más, como ponerle las bolas de colores o a ponerle aquí botones en vez de esto, ya eso a tu gusto. O cerrarlo directamente sin tener que ponerle... Esto te da mucho juego, ¿eh? Porque así te puedes dejar más escote o menos cuando quieras, cerrártelo más. Incluso puedo seguir subiendo para arriba con el cordoncito y cerrarlo al cuello incluso. Así que por eso lo he hecho así. Y mira, yo creo que el resultado es súper bonito, ¿verdad? Te lo puedes hacer en vestido, como digo, o en suéter. Eliges tú el largo. Sí, mira, doblo aquí estos dos. Ya me queda tan cortito como para hacer un suétercito más corto en vez de un vestido. Bueno, pues ya está, hasta aquí el tutorial de hoy, que espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo. Como siempre te digo, si no te has suscrito al canal, te agradecería que lo hicieras, que le dejes a la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Nos vemos prontito. Hasta luego.